Amén. Que el Señor bendiga a todos los amigos, a los hermanos que van a visualizar este video y los que estamos presentes. Damos gracias a Dios por este privilegio de estar nuevamente aquí. Somos de la Iglesia Restauración de Vida y de la Iglesia Cuadrangular. Del Ministerio Cuadrangular, la Iglesia Restauración de Vida. Y el tema de hoy es: depender de lo que no es Dios es derrota. Según Primera de Reyes 11, del 1 al 8, dice así. 11 del 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, a más de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amón, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus ídolos. Oremos, mis siervos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, mi Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias en este día. Limpia estos aires, limpia, limpia, limpia de toda maldad, Padre mío. Los aires aquí donde estoy, Padre mío, y los aires donde están tus siervos, Padre. Los que van a escuchar esta palabra, los que van a visualizarla, mi Señor. Que el poder del Espíritu Santo libere, Padre, estos aires. Libera, Dios mío, que tus ángeles, Señor, que están en este lugar, sean echando afuera de aquí toda maldad, mi Señor. Toda potestad contraria se retire de estos aires. Todo lo que no es de tu reino se largue de aquí para siempre, Señor, si fuera posible, Padre. Pero sabemos que las huestes infernales abundan en las regiones celestes, Padre. Gracias te damos en este día, Señor. Permítenos, Señor, entender tu palabra, Señor. Bendice nuestras almas con tu palabra, porque vamos a explicar lo que dice tu palabra, Señor. No es enseñanza nuestra para gloriarnos, Padre. Es enseñanza de tu palabra, Dios mío. No tenemos honra ni parte en esto, Padre. Solo lo hacemos, Padre, para enaltecerte a ti, Padre, para ver los ejemplos que tú nos has dejado, Padre, para que nosotros caminemos en rectitud, Padre mío. Gracias te damos en este día. Libera, 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 Padre, los corazones para que tu palabra entre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Entonces vamos a tener esta enseñanza que ya dijimos que es depender de lo que no es Dios es derrota, ¿ya? Entonces, pero primeramente vamos a ver, para entender esto, ¿qué es, hermanos? ¿Qué eran los matrimonios mixtos? No sé si ahora se sigan haciendo esto, pero en el tiempo de Salomón, de David, hacían estos matrimonios mixtos. Y vamos a ver qué es. Los matrimonios políticos en el Israel bíblico dice, frecuentes entre la monarquía y naciones vecinas, buscaban alianzas estratégicas y paz, pero provocaban la desviación espiritual. Ejemplo, Salomón y la reina de Egipto y muchas mujeres de otros reinos. También Jezabel con Acab, que introdujeron cultos paganos, etc. Hermanos, ¿para qué el hombre hacía estas clases de prácticas, hermano? Estos tenían unos propósitos, y el propósito era político, hermano. Era hacer alianzas para que ellos puedan tener
paz con todas las demás naciones, para que puedan tener prosperidad, para poder tener libre entrada y salida en el comercio, para prosperar. Y lo logró Salomón, porque vamos a hablar especialmente de Salomón, hermano, de este evento de Salomón. Salomón lo logró y fue el hombre, y ha sido y será el hombre más rico de la tierra, hermano. El reino más, en su tiempo, más rico de la tierra, y una sabiduría incalculable que nunca la ha habido con un humano en la tierra, aparte de Jesucristo, que Él es la sabiduría, ni la habrá nunca, como eso ya lo sabemos. Entonces, hermanos, todo propósito que está fuera de la palabra de Dios es un propósito humano, un propósito nacido del corazón. No es nacido del corazón de Dios, porque nunca debemos olvidarnos el hombre, que nosotros tenemos que entender que somos hechos gente con caducidad. Nosotros tenemos que saber y entender que nosotros caducamos, que llegará el momento en que partamos de esta tierra, pero de nada le vale, dice la Biblia, al hombre ganar el mundo y perder su alma, o ganar el mundo y que se pierda su descendencia por lo que hizo, desagradando a Dios y no sometiéndose al pacto y a los mandamientos que están en la palabra de Dios. Entonces estos propósitos políticos prácticamente eran desagradables delante de Dios, hermano. Y dice, ¿por qué Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras? Para sellar alianzas políticas, comerciales y acuerdos de paz con naciones vecinas, lo que consolidó su poder internacional. Mi hermano, pero ¿qué dice en Primera de Reyes 9, del 1 al 9? Es algo contrario a lo que hizo Salomón. Dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez que le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios, hermano, Dios es el que advierte al hombre en el tiempo fuera del tiempo, amados hermanos. Siempre Dios advierte a sus siervos lo que Él va a hacer si nosotros nos vamos en contra de su palabra. Por eso que la Biblia dice escudriñar. Escudriñar es investigar, indagar, movernos, hermanos. No dice la Biblia, lean aquí, un poquito acá solamente. Y nada más, él dice escudriñar. Y para escudriñar, hermanos, esto es un seguimiento, esto es una profundidad para nosotros poder tener una fe profunda, una fe inconmovible, hermano. Yo recuerdo que un familiar, cuando hemos andado en un auto con un familiar siempre tenía la palabra de Dios en su radio. Y cuando hemos tenido una desaveniencia en el momento, alguna cosa que me digan y yo le digo la otra, o sea, alguna contrariedad entre los dos,
Rapidito va a la radio y cambia una mundana, pone radio emisora mundana. En el minutito, enseguida. Entonces, esto yo analizaba y me daba cuenta que son personas que no tienen fundamento, que se mueven solamente como niños, que ven que si les dan, si les hacen las cosas bien, si los ayudan, si les dan a ellos un testimonio, ahí siguen a Dios. Y si no le dan un buen testimonio o si hay alguna desaveniencia, hermanos, ellos rápido se alejan de Dios. Y eso es lo que Dios a nosotros nos enseña. Que aunque el Padre, mire hermano, lo más sagrado que en la tierra debería ser, el Padre y la Madre nos dejare, con todo Jehová nos acogerá, nos levantará, nos apoyará. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros no nos tenemos que dejar conmover de nadie. Que caiga nuestro pastor, mi pastor, que yo lo quiero hasta el día de hoy, hasta que me muera será mi pastor en la tierra, porque con él recibí ese maná del cielo, aunque después de un tiempo estuvo con nosotros, de ahí lo sacaron de la iglesia y él fundó iglesias en otros lados y se fue. Él no sabe que yo lo amo como mi pastor, porque yo a través de él recibí bendiciones espirituales poderosas, fueron el impacto que el Espíritu Santo hizo conmigo a través de esa persona. Y de ahí yo he tenido muchos pastores, pero en mi corazón él es mi pastor, el que, no sé cómo explicarme, pero yo lo amo mucho como mi pastor a él. Y amados hermanos, cuando él cayó en adulterio, muchos se fueron de la iglesia. Yo siempre cuento este testimonio. Él cayó en adulterio y él lo engañó el diablo a través de una lola. Él era un viejo, una persona mayor. Y él cayó y muchos se fueron de la iglesia. Otros se apartaron y tantas cosas. Otros vivieron renegando. Pero yo dije, yo me grabé, hermano, y tenemos que memorizar este versículo. Puesto los ojos en Jesús, ya me lo habían metido una profesora de escuela dominical, que todavía está viva, allá en Ecuador, en la Cuadrangular. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Caiga quien caiga a nuestro lado, venga que venga, caiga el pastor, caiga el evangelista, caiga el misionero, caiga el mundo entero. Mientras Cristo esté de pie en el trono, nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano. Firmes. Si nuestro padre, madre se aleja de Dios, si nuestro amado pastor se apartó de Dios, nosotros tenemos el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, hermano. Entonces, depender de lo que no es Dios es vivir una vida amargada, una vida derrotada, una vida, amados hermanos, donde nos afecta el qué dirán, el qué piensan los demás de nosotros, y eso no nos tiene que importar. Cuando uno se entrega a Cristo de corazón, fue mi caso, en el colegio, yo siempre le he contado que yo me ponía falditas yo usaba faldas altas, chores altos, y era jovencita, Lolita, de niña, me encantaba la ropa alta. Cuando me entregué a Cristo, como a los 15, 16 años, de corazón, le bajé la falda, no sé cómo, tenía un hilván gigante casi hasta los tobillos. Ahí más o menos fue más lo que yo recuerdo todavía. Y todo el mundo se quedó sorprendido de mi cambio. Fue tan notorio en el mundo, en todos ellos, de mis compañeros, mis amigas que andaban conmigo, que me hacían unas bromas que no eran correctas. Me hacían las bromas y yo ya no respondía a las bromas de ellas. Y amados hermanos, todos se quedaron sorprendidos por mi cambio, amados hermanos. Y empecé a predicar y se me burlaban y todo. Y muchas de mis compañeras me quitaron el habla. Otros varones se me burlaban. Y con los años me enteré, muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Porque fue una pequeña semillita, hermano, una pequeña semillita, pero Dios fue tratando con esas personas a través de otros instrumentos. Pero lo importante es que nosotros, amados hermanos, dejemos huellas en el camino. Entonces, nosotros tenemos que depender es de que lo que diga Dios, no lo que diga el hombre, hermano. Eso sáquelo. Siempre este versículo me sirve a mí. Palabras necias, oídos sordos. Hágase la sorda, la tuerta, la muda. Siga saludando al que usted sabe que habló mal de usted, al que lo mira mal. Hola, Dios te bendiga y gloria a Dios, siga su camino, sano su corazón. Mire, hermano, después de la muerte de Salomón, ¿qué pasó con estas naciones vecinas que habían hecho alianza con él? Mire, hermano, la hipocresía del hombre. Apenas murió Salomón, rápido, hermanos, vieron que había el sucesor era débil, un hombre de 41 años, si no me equivoco.
Y rápidos vinieron, rompieron las alianzas, vinieron a atacar a Israel, quisieron apoyar. Todas esas naciones, hermano, todas esas naciones vinieron porque era la ley del más fuerte, hermano. Y como vieron ya alguien débil, y amados hermanos, eso es lo que trae este mundo. Hacerse amigo del mundo y enemistarse con Dios no vale la pena, amados hermanos. ¿Por qué es mejor obedecer a Dios y seguir su patrón? Porque con Dios, hermano, en el control todo será estable y para siempre. A la muerte de Salomón, dice, se dividió el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur, y se enfrentaron a muerte y provocaron empobrecimiento del país. Mi hermano, cuando se dividió el reino en el tiempo del hijo de Salomón, en dos, en reino del norte y reino del sur, era que empobrecieron el país. La plata de los tesoros del rey que estaba en el reino de Judá, la sacaban y se lo daban a naciones extranjeras para que vengan y se enfrenten contra Israel mismo, pero los del reino del norte, porque el reino del norte era un rey y el del sur era otro rey. Se dividió el reino por el pecado. Bueno, eso es otra historia. Pero, amados hermanos, todos los esfuerzos que hizo Salomón, amados hermanos, se vinieron al piso. Y no nos olvidemos lo que hizo Nabucodonosor. Vino, amados hermanos, destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Dios, se llevó los tesoros, quemó el resto y se llevó cautivo a los de Judá. Y muchos años antes a los del norte se los llevaron los asirios, por otros lados lejísimos, amados hermanos. Y así fue que se terminó, se cumplió lo que le dijo Dios a Salomón en la oración que él hizo y que ya la leímos. ¿Cuáles fueron los resultados de esto, hermanos? Los resultados de lo que hizo Salomón, amados hermanos, de querer tener gloria y riqueza y que todos lo conozcan. Él era un orgullo saber que era el más importante del mundo. Mira, hermano, cuando él murió, amados hermanos, dice, vino la destrucción después, la destrucción del glorioso templo hecho en su mayoría, después de muchos sucesores, hecho con la mayoría del templo con oro. También fueron llevados al exilio. También fueron burla para todas las naciones y en todo el mundo fueron menospreciados. No se olviden lo que pasó con Hitler, lo que pasó con tanta gente que les hizo tanto daño, hermanos. Eran las consecuencias de lo que ellos habían cometido y que no se quisieron someter a Dios. Y Dios sabía que el diablo que anda como león rugiente los iba a querer absorber. Y Dios quería detener esa fuerza diabólica contra ellos, usando a los hombres, pero como desobedecieron en ese tiempo, Dios permitió que pasen las cosas que iban a pasar y que Él sabía que iban a pasar. Por eso Dios nos advierte, amados hermanos, que nosotros tenemos que confiar en Dios, depender de Dios. Y lo que Dios diga, eso se hará, hermano. El otro día yo le pasó un caso, pero no lo voy a contar, pues por una de esas pueden escucharlo, de un aparato de un familiar mío. Yo lo desarmé porque ese aparato lo absorbe día, noche, hasta la madrugada, si es posible. Y ese familiar mío se descuida de sus estudios por ese aparato del diablo. O sea, lo está usando Satanás para distorsionar. Y sus ojos rojos, amados hermanos, yo un día me inspiré y me levanté de madrugada y hice una cuestión. Entonces, y el otro día se puso a llorar porque no le funciona. Y estaba llorando. Y yo feliz en mi corazón. Y gracias a Dios que no se dieron cuenta. Como estaba en el suelo, lo dejé en el suelo. Y mi hija dice que yo muevo las manos y yo hago caer las cosas. Entonces, cuando estoy durmiendo. Entonces grabo y dije, gracias, Señor, por ese comentario. Y amados hermanos, ahorita lo estoy haciendo estudiar química, que está malo en química. Lo estoy haciendo estudiar después inglés, antes que se vayan de vuelta, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, yo lo veía llorando y yo digo, no me voy a conmover porque él quiere que yo le dé de regalo eso. No, le digo, eso del diablo nunca, no, por mí no. Y amados hermanos, yo meditaba que así es Dios, hermanos. Dios cuando nos ve llorando por algo y si no es su voluntad, sabe que eso nos va a destruir, no nos va a responder, hermanos. Por eso hay respuestas que Dios no las hace, amados hermanos. No, por más que ayunemos, que oremos, hay respuestas de nuestras peticiones que le hacemos a Dios, peticiones conforme a nuestros anhelos y deseos humanos, y Dios nos las da, amados hermanos, porque sabe que eso nos van a llevar a la muerte. Y por último, amados hermanos,
¿Qué pide Dios a su pueblo, hermano? Según Micaías 6:8 y Deuteronomio 10:12, que lo pueden leer en sus casas, dice: Dios pide a su pueblo actuar con justicia, amar la misericordia, caminar humildemente ante Él, dice, temerle, obedecer sus mandamientos y servirle con todo el corazón y con toda el alma, amados hermanos. Entonces, damos gracias a Dios porque hay que depender solamente de Dios. Amén. Oremos, alcemos nuestras manitos, alza tu mano ahí, si vas a visualizar, alza también tu mano y adoremos al Rey de Reyes. Hacemos la mano, hermana Rosita. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es clara, mi Señor. Danos un corazón entendido para entender la secuela y las consecuencias que tuvo Salomón, Padre, por haberse guiado del anhelo de agradar a este mundo, Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu penetre y entre al corazón, Señor. Entra a nuestras vidas, a lo profundo de nuestro ser, Padre. Entre esta palabra, entre este consejo, Dios, y que podamos, Señor, ser gente inteligente para temerte, para amarte, para escudriñar tu palabra, porque esa es la sabiduría. Y para ponerla por obra, Dios mío, porque si no estamos haciendo el papel del necio, Padre, que edificó su casa sobre la arena, Padre, y vinieron las lluvias, los problemas, las tribulaciones, los conflictos, las necesidades, y esa casa falló, y esas personas, Señor, te van a negar en la fe, Dios mío, que nosotros nos mantengamos firmes, pase lo que pase y venga lo que venga, nos mantengamos firmes en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Dios mío, y queremos creerle a tu palabra, queremos creerle y temerle y temblarle a tu palabra, Señor. Perdona nuestros errores, Padre, nuestras faltas, si cometemos alguna, perdónanos, Señor, y ayúdanos a enmendar siempre nuestras vidas, Padre. Gracias te damos porque creemos que tú estás allá en lo alto y que tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Gracias, Dios mío. Oh, Rahmakanda Lama Saca la Malaya. Arramasica lama sende leveleya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Ramakanda la Masaya. Porque el Señor nos dice, hermanos, que Él está en medio nuestro. Y porque Él está en medio nuestro, no seremos confundidos, no seremos derrotados, sino que caminaremos firmes, porque vamos tras las pisadas, tras las huellas del poderoso de Israel. Del que fue traspasado con clavo, del que fue humillado y vituperiado. Vamos tras sus huellas caminando, Señor. Gracias, Padre, creemos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos y te amaremos, Padre. Bendice a todos los que necesitan, Padre, de esta palabra, a todos los que necesitan en su cuerpo y en su alma y en sus negocios y en su vida espiritual y en su economía, Padre. Allí, Padre, confirma tu palabra, Señor, que tú prosperarías nuestras canastas, Padre, bendeciría nuestras casas, Padre, y la enfermedad se largaría de nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús nos abrazamos, nos apoderamos de esa palabra. Gracias, lo creemos, Padre, y lo confesamos que así será, Señor, y así es. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.